Bueno, el saludo formal de cada tarde a partir de las 14 con una nueva emisión de Los Días Contados. Ya está en nuestros estudios la doctora Matilde Bruera, que es candidata a diputada provincial en la lista de María Eugenia Bielsa, ¿no? Como candidata a gobernadora María Eugenia Bielsa. En este mosaico heterogéneo que va a tener el peronismo a la hora de elegir sus representantes parlamentarios, como que incluso en la misma lista que está Matilde, el 1-2 es la diputada Frana actualmente, y ella en segundo lugar, en una composición, como decía antes, heterogénea. Después lo vamos a charlar con ella en un rato nada más. Seguramente ustedes la recuerdan a Matilde Bruera de su paso por la justicia federal, defensora, vinculada a su trabajo en muchos casos a causas de derechos humanos, y con una presencia, diría yo, jurídica y con un pensamiento muy claro y muy definido en defensa de los derechos humanos, de las libertades públicas. Bueno, va a ser un gusto charlar con ella, que recordábamos hace algunos años trabajó en Comodoro Pi, ¿no? No se priva de nada, Matilde, pero fue repatriada a la ciudad de Rosario. Bueno, esos son los concursos, ¿no? Eso da lugar a los movimientos que hay en la justicia federal. Hay jueces acá que estuvieron en la Patagonia en su momento y hay traslados de esas características, ¿no? Pero bueno, es una experiencia Comodoro Pi, indudablemente. A propósito de eso, están por declarar otra vez el ex agente de inteligencia y otra vez de Alessio, y me parece que si siguen hablando van a ir a ver, vamos a tener que ir viendo ya otro tipo de convocatorias hechas por el juez, además del rebelde Stornelli, que no quiere ir y no va a ir, porque ya hay denuncias en otros juzgados que probablemente, y esto tal vez después nos socorra Matilde con las cuestiones jurídicas, los atraen. Hay causas que son concurrentes, entonces un juez empieza a tomar causas circundantes, ¿no? Causas que pueden llegar a tener alguna vinculación. Hay causas ya, como la de ayer que presentó el doctor y hermanos en Lomas de Zamora, en la que hay involucrados periodistas con nombre y apellido. Además de Daniel Santoro, que aparece permanentemente en cada uno de los episodios donde habla de Alessio, ya ayer al que incriminó, denunció el doctor y hermanos es a Luis Majul, ¿no? En vínculos con la Embajada de los Estados Unidos, con el procurador de la provincia de Buenos Aires, con casos de denuncias que evidentemente tienen un ribete de ilegalidad desde el momento en que hay escuchas telefónicas que conocen los periodistas y no conocen, por supuesto, aquellos que les han pinchado el teléfono o los teléfonos, y tampoco están autorizadas por ningún juez o por ningún fiscal pedidas, ¿no? Entonces, ahí ya la cosa se pone un tanto más complicada, ¿no? Para quienes tienen que explicar y que durante mucho tiempo han intentado erigirse en fiscales mediáticos de esta república que está bastante maltrecha. Bueno, tenemos elecciones este domingo en la provincia de Río Negro. Y a partir de eso, como les veníamos diciendo ya desde la semana anterior, el gobierno va a hilvanar una serie de derrotas, digo, la fórmula o los candidatos de Cambiemos, que cuando llegue la instancia del cierre de listas y la definición de las candidaturas nacionales probablemente incida en la perspectiva de conformar alguna fórmula que encabece el presidente Mauricio Macri. Digo esto porque Mauricio Macri estuvo en Entre Ríos en las últimas jornadas y allí se ocupó él mismo de poner en su lugar a las versiones que daban el plan B, pero B de B corta, de Vidal, B con B corta. Y dijo Macri, Vidal es tan buena que la queremos en todos lados, pero va a ser candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Ya si el presidente tiene que salir a explicar y a desmentir que una candidata sustituta, porque mide mejor o porque no mide tan mal, va a quedarse en su distrito, las cosas no andan muy bien. Y si además, como pasó hoy, inexplicablemente, en un mail de Presidencia de la Nación ya empiezan a haber errores no forzados, y no sé si lo tenemos ya porque es un WhatsApp que llegó hace instantes nada más, está publicado en algunos periódicos, parece que hay una convocatoria a reunión de gabinete hecha por el presidente Carlos Menem, ¿no? Ahí está. Fíjese, esto está en página 12, publicado ahora, citamos la fuente, pero para quienes tienen las redes sociales esas, lo pueden encontrar también, ¿no? Foto, el presidente Menem encabezó una reunión de Gabinete Nacional en Olivos. Prensa, Presidencia, para Comunicación, Presidencia de la Nación, Secretaría de Comunicación Pública. Yo que Menem me ofendo, mire lo que le digo, ¿no? ¿Cómo estará la cañada? Que Menem capaz que se ofenda y todo, ¿no? Quiero decir, estas cosas que empiezan a ocurrir, no sé si son casualidades o hay alguna gente ya que está tomando distancia, que está protegiendo su perspectiva personal
y hace esto. Esto va a tener algún responsable, seguro. Probablemente le eche la culpa al cadete o al pibe que enchufa las computadoras o las limpia, o cuando la limpió y se envió. Digo, por lo de la escalera con el rey, ¿se acuerdan? ¿No? Se lo conté ya 2 o 3 veces, cuando no lo fueron a buscar. Y dijeron que no había escalera. Y en realidad lo que no había era ningún funcionario de Cancillería esperando al rey porque le erraron con la hora. Bueno, este tipo de situaciones revelan algún grado de improvisación, esto de andar a los portazos. Pero lo que sí mantiene el gobierno y propiamente el presidente es una estructura de pensamiento coherente en cuanto a la defensa de los intereses de clase, no ya a la que pertenece, sino en alguna medida, porque en el caso de Macri además es Blanco Villegas, sino a la que reportan, ¿no?, las acciones de sus funcionarios. Ayer, como decíamos, Macri, además de decir que el plan B Vidal queda completamente descartado, hizo una referencia que tiene 2 aristas preocupantes, vinculada a la fumigación, a la utilización de agroquímicos. Por un lado, lo que él cree, que no sé de dónde lo saca, que no hay demasiada certeza en que los agroquímicos le hacen mal a las personas que están fumigadas a menos de 1000 metros, o a 1000 o a 1500 metros. De hecho, en Santa Fe se discutió mucho una ley que era buena, la de José María Tesa, que ampliaba a más de 3000 metros la zona de fumigación aérea, y que la diputada Inés Bertero del socialismo, yo diría inexplicablemente no, porque es propietaria de campos, prefería que fuera a menos metros, ¿no? Pero uno se pregunta, las escuelas, las zonas urbanas, los chicos. Acá hay escuelas que en Entre Ríos pueden ser fumigadas a menos de 1000 metros, de acuerdo a lo que el presidente presume, porque no creo que sepa, más allá de su título de ingeniero en una universidad privada, me parece que hay gente que de manera sapiente sabe, conoce y tiene estudios sobre esto. Escuche lo que decía ayer, porque el otro punto no solo es el de la contaminación, sino el del avance, en su opinión, sobre una determinación judicial. Y escuchen la calificación que hace del magistrado que tutela, que protege los intereses y los derechos de todas las personas, que son nada más y nada menos que el de la salud y el de vivir sin ser envenenados. Y la otra cosa que me preocupó, que me plantearon los productores, es algo que pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes. Pero esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos es una ley que pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos y hoy está vigente. Por un amparo está vigente e insisto, el gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene que tener una posición muy activa y muy clara para lograr no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico. Bueno, habría que ver en qué se basa el rigor científico del presidente, primero para decir que la fumigación no lastima ni hace daño. Segundo, calificar de fallo irresponsable el que emitió un juez que en realidad hizo lugar a un amparo, ¿no?, para que no fumiguen. Y que, por otro lado, y esta es la gran pregunta, ¿no?, la destrucción del empleo. Yo tengo hijos chicos, por eso veo muchas películas. Hay un personaje que se llama Ralph el Demoledor, ¿no? Que Macri esté hablando de la destrucción de empleo, porque hay una ley que tutela la salud de las personas para que no sean envenenadas con las fumigaciones a menos de 1000 metros. El fallo dice eso, protege 1000 metros, no dice 15 kilómetros, ¿eh? Y esta historia de que si se fumiga más o menos va a haber menos trabajo es una mentira absoluta. Entonces uno se pregunta hasta qué punto llega, hasta dónde avanza la determinación de un hombre en defensa, insisto, de determinados intereses para decir esto. Si el juez es un irresponsable, si el fallo es irresponsable, así como salió rapidísimo a pedir el juicio político para Ramos Padilla, pida el de ese fiscal o el de ese juez. Si es un irresponsable, en eso será irresponsable en otras cosas, pero pasa de largo. Esto no genera respuesta o reacción política, ¿no? Uno esperaba que efectivamente algo de eso pudiera ocurrir. Vamos a tener elecciones en Río Negro y ahí probablemente haya alguna de esas respuestas que a lo largo de los próximos meses va a haber en distintos territorios, en distintas provincias de la Argentina. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos, tenemos un par de entrevistas para compartir con ustedes. Ya venimos.
Bueno, muy bien, la doctora Matilde Bruera es candidata en la lista de diputados provinciales que encabeza Silvina Frana y que responde al sector que, para candidata a gobernadora, orienta María Eugenia Bielsa. María Eugenia Bielsa. Bienvenida. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, hablaba yo que en su momento te tocó Comodoro Pi, un par de años, como defensora oficial en casación. En casación, en la Cámara Federal de Casación. Sí, la última etapa de mi carrera dentro del Poder Judicial, dentro del Ministerio Público, mejor dicho, fue en la Cámara Nacional de Casación, Federal de Casación Penal. Ajá. ¿Es distinto el ambiente de Comodoro Pi a los tribunales federales de Rosario, por ejemplo? Es distinto porque tiene otra dimensión, claro. Es mucho más grande y además está mucho más cerca del poder, porque el poder está en Buenos Aires. Claro. Entonces, bueno, es distinto, sí. Bien. Te hago esta pregunta porque muchos ya hay quien le dice Comodoro Pro, Inodoro Pi, es decir, hay como una connotación despectiva hacia una institución que debería ser el reaseguro o el resguardo de la República, ¿no? Como son los tribunales federales, donde están los jueces de primera instancia, donde están los tribunales de alzada. ¿Qué impresión te causa, habiendo sido integrante del Poder Judicial, integrado por personas, y por eso acaba con nombre y apellido, quién es este otro, ¿no? Quiero decir, pero igualmente pertenecer a ese grupo, a esa situación, a esa corporación. ¿Qué sensación te causa cuando ves lo que ocurre en los tribunales de Comodoro Pi? Es algo que a mí no me sorprende, Ajá. Porque yo pienso que hay una gran degradación del Poder Judicial y por eso nosotros, un grupo de jueces, fiscales y defensores, en el año 2012 fundamos lo que se llamó y se llama Justicia Legítima, que es una agrupación de gente que trabaja en la justicia y abogados y otras organizaciones sociales que justamente planteábamos lo que venía siendo la corporación judicial y planteábamos que había que democratizar la corporación judicial y generar un poder judicial que trabajara para los derechos de las personas, no para sí mismo, ¿no? Como planteaba el otro día, lo escuché a uno de los colegas que integra Justicia Legítima, como Félix Rose, que decía esto, ¿no? Un poder judicial que se autopreserva a sí mismo y que es indiferente a los problemas de las personas que supuestamente tiene que resolver. Pero no solamente eso, sino que ha generado en Argentina y en otros lugares de América Latina un problema de gobernabilidad. Porque es el Poder Judicial que en estos tiempos ha generado la persecución a los gobiernos populares. No nos olvidemos, eso no es casual, que surja de un Poder Judicial y de un Poder Judicial tan vinculado a la política como es Comodoro Pi, ¿no? Ahora, los poderes. El Poder Judicial me parece que se fija y va midiendo dónde calienta el sol, ¿no? Porque estos mismos jueces, o camaristas, o fiscales, algunos de ellos vienen desde hace 10 años, otros 15, hace 20... Bonadío hace 30, claro. Siempre en primera instancia, llama la atención porque es ahí donde se deciden muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la libertad de las personas, ¿verdad? Claro, sí. Nunca concursó. Nunca. Es de la camada que entró sin concurso. Pero sí, el Poder Judicial está una de las cuestiones que nosotros siempre hemos denunciado y militado es la necesidad de independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial... Obviamente quiero dejar a salvo a una gran cantidad de colegas, ¿no? Por supuesto. Nombre y apellido, pero sí. Como institución no es una institución desvinculada de la política, sino que está sometida a la política y presionada por la política. Eso es lo escandaloso. En la justicia provincial, si bien tu trabajo profesional fue básicamente en la federal, ¿ves que eso se replique? ¿Ocurre en Santa Fe eso? Yo creo que en alguna medida sí. Ajá. Yo soy muy crítica de la justicia de Santa Fe en todos los fueros. Hace poco hubo un conflicto donde se cuestionó un concurso en el fuero laboral. En la justicia santafesina no hay consejo de la magistratura. Claro, nunca se instrumentó. Entonces los concursos no son serios porque es un triunvirato elegido a dedo, no democráticamente, con lo cual los concursos no son serios. En este concurso cuestionado por los abogados laboralistas, sí, se cuestionaba justamente que ninguno de los jurados entendía la materia laboral. Sí, era específicamente un jurado laboral. Entonces los criterios para seleccionar no son laborales, claro, no eran académicos. Ahora, esto te lleva a vos a tomar la decisión de incursionar directamente en política como candidata, ¿no? Quiero decir, si bien hasta familiarmente, diría yo, tenés una trayectoria política, no eras una jueza aséptica en el laboratorio. No. Ahora ya es otra historia, ahora es a recorrer, a meterse, a debatir, a discutir. Yo siempre fui militante política y ese perfil le di a toda mi carrera privada y pública. Bien. Por eso participé de movimientos de jueces y de abogados.
Pero bueno, ahora María Eugenia Bielsa me propuso este desafío, que bueno, lo pensé... Y sin necesidad de llenar ninguna ficha, digo, ¿no te dijeron? Che, No, nadie me preguntó eso. A ver. A lo mejor no hacía falta. Claro. Pero no, nadie me lo preguntó y bueno... ¿Te convocó María Eugenia? Me convocó María Eugenia, en persona, y charlamos un poco. Bueno, ¿te sorprendió? En realidad a mí alguien me había anticipado algo, pero la toma de decisión sí, la verdad que cuando me exigió que tomara una decisión, sí, obviamente. Bien. Me, ¿Y qué es lo que sorprendió inclinó la balanza fuera para que la decisión fuera favorable? Para que vos digas, bueno, vos tenés un nombre, un apellido, un prestigio, independientemente de que haya gente que discrepe con algunos posicionamientos. Sí. De hecho, en tu misma lista, Silvina Frana, por el tema del aborto, sin ir más lejos, está en contra, y vos estás a favor, quiero decir, pero es exponerse, ¿no? Y sí, bueno, yo siempre he militado y siempre he sido audaz. Y quien me determinó a tomar esta decisión es María Eugenia, justamente. Yo respeto mucho la carrera, el perfil y los posicionamientos políticos de María Eugenia. Y en la política, para hacer política concreta, siempre se convive con sectores diversos, ¿no? Es cierto lo que vos decís de Silvina Frana, pero en primer lugar yo la respeto mucho a Silvina porque ha votado todas las leyes contrarias al modelo macrista. Votó contra los fondos buitre, contra el blanqueo, digamos. Entonces, me merece el respeto de alguien que conforma un sector político contrario a este modelo nacional que ha generado tal desastre económico e institucional en el país. En el tema del aborto tenemos una diferencia, pero yo creo que hay un punto de diálogo con Silvina y nosotros para avanzar en la legalización del aborto necesitamos un punto de diálogo, ¿no? Bien. Ya lo dijo Cristina, hay que marchar en un frente contra el modelo de expoliación con todos los pañuelos. Pero además con Silvina hay algunos puntos de diálogo. Ella está por la despenalización, por ejemplo, que no es lo mismo que la legalización, y yo difiero en eso, pero bueno, hay un punto de diálogo, ¿no? Sí, por lo menos para partir. Y después veremos. Y además, en quienes estamos por la legalización del aborto, queremos construir en ese sentido. Por lo tanto, hay que dialogar con otros sectores. Abrir, no solo al grupo de los convencidos, ¿no? Claro, hay que abrir a los no convencidos. Bien, entonces, una evaluación, y no es que me llame la atención, ¿no? Porque si hay un caballito de batalla de la oposición al gobierno provincial que se montan todos rápidamente, es el tema de la seguridad o la inseguridad, ¿no? Sí. Vos tenés además una formación jurídica, una trayectoria que respaldaría, y suponemos nosotros, a mí me consta, con respaldo teórico, científico, de datos y demás. Sin embargo, hasta el momento, está bien, no te lo pregunté, pero yo le puedo preguntar a Roy López Molina cómo anda él, qué tal, si fue al dentista, y él te dice, vos sabés que el colectivo no entra, la ambulancia paga peaje, porque está. Pero igual, me gustaría tu opinión. ¿Sobre seguridad? Sí. Yo creo que obviamente que la seguridad está abandonada en la provincia. No he escuchado ningún discurso político que se haga cargo de la seguridad. Y creo que hacerse cargo de la seguridad implica reconocer que la seguridad tiene que ver con un montón de factores económicos, políticos y sociales, pero eso solo no basta. Bien. Hay que hacer reformas profundas en la provincia que tienen que ver con el problema, para empezar, ¿no? Porque esto es largo de explicar, pero para empezar con el problema principal que tiene la inseguridad, que es la policía. Y la policía obviamente hay que reestructurarla absolutamente, y esto es una deuda de la democracia, de la política y de la democracia. ¿Y en qué sentido? Nosotros tenemos una ley orgánica de la policía que es del año 75. Claro. Tenemos una policía... Lo perreísmo, es de la provincia, ¿no? Sí, pero tenemos una estructura militarizada, sin división de funciones. A la policía hay que jerarquizarla, hay que hay que reestructurarla en el aspecto organizativo, no solo normativo. Hay que dividir las funciones de prevención de las funciones de investigación. Hay que dividir las funciones de investigación en delitos complejos y delitos simples. Hay que rehacerla. Y rehacer sobre todo el aspecto preventivo, porque lo que no quieren las personas es que le sucedan los delitos. Recién antes de venir para acá es sufrir, ser víctima. Recién venía para acá y veía un colegio, creo que de Villa Gobernador Galvez, si no me equivoco,
que sufrió una balacera. Bueno, la gente no reclamaba violencia. Claro. Creo que la gente ya ha entendido que la amenaza, claro, y es otro concepto de seguridad, porque el concepto de seguridad que todos esgrimen es el de orden. Ese concepto de orden implica la seguridad para el Estado, no para la gente. Entonces, el concepto de seguridad democrática es el único capaz de generar un criterio y políticas eficientes de seguridad para que las personas tengan resuelto su problema. Matilde, un gusto. Vamos a seguir charlando después de la primaria seguramente. Así bueno, que muy bien. Bueno, por venir, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, Daniela León, candidata a concejal de Cambiemos. Ya venimos. Bueno, la idea es volver al Consejo y en alguna medida disfrutar lo que había dejado, porque vos eras la presidenta del Consejo que hizo la remodelación e inmediatamente venció tu mandato, no fuiste reelecta ahí tras cartón y ahora a ver qué tal quedó, ¿no? A ver eso. Como, sí, es verdad. Sí, no, no pude inaugurar, no pude disfrutar del famoso voto electrónico que tanto nos costó realizar. Pero bueno, un gusto volver, la verdad que con mucha más fuerza. Sí. Y para mí fue un honor haber sido presidenta del Consejo y haber podido encabezar todo ese proceso de transformación. Bien, en ese lapso, candidata en su momento y luego electa, si bien dentro de la Unión Cívica Radical, en una alianza con el Frente Progresista. Ahora vas versus el Frente Progresista, nada menos que encabezando la lista de Cambiemos. Así es. En poco tiempo, hace un año y medio pasaba esto que estamos relatando. En realidad ya veníamos muchos radicales separados del esquema del Frente Progresista por diferencias que obviamente son insalvables y que hoy nos tienen en el Frente Cambiemos, principalmente porque a nivel nacional se conformó el Frente Cambiemos hace 3 años, Unión Cívica Radical, Pro Coalición Cívica, y eso derramó en ciudades y comunas del interior del país. Y por otro lado, diferencias insalvables, como decía antes, entre ellas el flagelo más importante que vivimos los rosarinos, que es la inseguridad. Bueno, que lo que decía Matilde Bruera, discusión permanente arriba de la mesa con la actual gestión municipal y que no hemos podido encontrar una salida o ponernos de acuerdo. Es decir, ¿qué se puede hacer desde el Consejo en este tema específico, en una jurisdicción donde la policía no depende de la intendenta, donde hay algunas limitaciones como fuerzas de seguridad nacionales que son las que tienen que combatir el narcotráfico porque son delitos federales? ¿Cuál es la visión desde un Consejo Municipal? En realidad se puede hacer y se debe hacer todo, porque honestamente, cuando vos tenés una ciudad con los índices de inseguridad más altos que la media nacional, como es la ciudad de Rosario, si yo fuera la intendenta de la ciudad me pongo a cargo de la inseguridad y no me quedo en un escritorio reclamándole a la provincia. ¿Qué sería ponerse a cargo de la inseguridad? Poner todos los dispositivos de la gestión municipal en los barrios. Hoy vas a cualquier barrio de la ciudad y cualquier vecino te dice dónde está el búnker de droga, dónde están las mafias, cuántos fenómeno. Vos vas de ahí y le decís eso al centro de denuncia, lo hace. ¿Y aparece la federal o no? No, yo digo, todos los dispositivos municipales en los barrios, no hay iluminación. Hay calles de tierra todavía en la ciudad de Rosario, las calles que existen están rotas, la frecuencia del colectivo es mala. Después de las 8 de la noche no hay colectivos más ya en ningún barrio, hace 1 año y medio en algunos barrios. Hoy en ningún barrio de la ciudad, después de las 8 de la noche hay colectivos. Algunos tienen suerte y circula hasta las 9:30 de la noche. La ciudad, los vecinos que viven fuera de los bulevares están desprotegidos porque a ellos les toca convivir con los búnker, a ellos les toca convivir con las bandas, a ellos les toca convivir con las mafias. Entonces, la realidad es que si vos, cualquier ciudad que quiere ser una ciudad vivible y pacífica, pone todos los dispositivos en el territorio. Hoy la ciudad de Rosario tiene un territorio abandonado. El Estado se retiró, la gestión municipal se retiró del territorio. Los centros de distrito hoy son oficinas administrativas. No hay un director de distrito que le toque el timbre al vecino a ver qué necesita. Y la realidad es que cuando el Estado se retira ya sabemos lo que pasa. Se instala el delito y se consolida. Y eso es lo que ocurrió hoy en la ciudad de Rosario. Ahora, yo advierto en si tuviéramos, Pablo, una ciudad iluminada, transitable, a ver si prosperan los búnker de droga. No prosperan, se corre el delito. Yo advierto un discurso más parecido a de un candidato de centro izquierda que a un candidato de un
sector político que propugna prácticamente la desaparición del Estado en términos de rector o regulador de la vida en la sociedad, ¿no? Ese discurso de Daniela León hace 4 años era más compatible con ser la candidata de Cambiemos. Te digo algo más, yo vivo en Echesortu y llego a veces en colectivo desde el diario y mi hijo llega a veces de la facultad y son las 9 de la noche, 9:30 y tomamos la acá o el 149, quiero decir... Sí, pero vivís en Echesortu. Sí, es un barrio, no son todos los barrios. Digo, yo sé que hay barrios que están desde ya, no sé si abandonado es la palabra, pero en condiciones mucho más precarias. Pero a mí me parece interesante tu reflexión sobre la presencia del Estado y el Estado que no retroceda en un momento donde la política económica es devastadora y genera situaciones de pobreza, de marginalidad, de falta de oportunidades, que es el Estado el que provoca eso. Pero yo vengo de Echesortu. Estuve con la dueña de la farmacia que le robaron hace 10 días. ¿Cuál de todas? Con Ana. Y Agustina... ¿Cuál de la farmacia? Digo? Agustina, Echesortu, Mendoza, en el 3500. Y Agustina, del negocio de ropa que está al lado del Centro Territorial de Denuncia, un negocio que está al lado del Centro Territorial de Denuncia, a las 4:30 de la tarde, estaba entrando para abrir el negocio, la encerraron en el baño con un arma. Los vecinos de Echesortu, si vos sos de Echesortu, serás parte de los vecinos que piden alarmas comunitarias porque no dan más con la modalidad de las mecheras. Y todo eso, bueno, entonces digo, ¿por qué pasa esto en la ciudad de Rosario? A ver, yo tengo el mismo discurso de siempre. Soy afiliada al radicalismo y pertenezco a la Unión Cívica Radical. No soy de derecha ni de izquierda ni cambio mi discurso. Siempre quiero lo mismo para la ciudad. Hoy quiero una ciudad segura, quiero una ciudad integrada y quiero una ciudad innovadora. Toda la tecnología de Rosario no puesta para la recaudación, puesta para la seguridad ciudadana. La verdad es que los ciudadanos están desprotegidos. Y yo también vivo en un barrio, todos vivimos en un barrio, pero cuando yo te hablo de Bellavista, Ascuénaga, Villa Urquiza, Alvear, Alberdi, una señora en Alberdi me dice, tengo miedo de salir a barrer la vereda. Yo insisto, hay cuestiones episódicas que las podés efectivamente exponer en esos términos. Ahora, hay 40.000 historias clínicas más en la salud pública de Rosario, eso no es que el Estado se retira. Hay 2 problemas graves en Rosario, Pablo. Hay 3 veces más cartoneros que había hace 1 año y medio. Quiero decir, hay una situación cuanto menos contradictoria entre el Estado presente y el Estado retirándose. Te voy a dejar la última palabra, 30 segundos, porque ya nos excedimos en el tiempo. Convengamos que llegaste más tarde, ¿estamos de acuerdo? Sí, bien. Lo convenimos. Vamos a volver porque vengo a de Echesortu. Vamos a volver a charlar. Vengo de tu barrio. Pero hay que tomar la calle enseguida, así te deja acá abajo. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. El cierre, 30 segundos para vos. El cierre es que a los rosarinos. 2 problemas tenemos en la ciudad de Rosario. Te miro a vos. Cámara, 2 problemas tenemos en la ciudad de Rosario. El primero es que tenemos un Estado que no controla. Un Estado que no hace controles y eso nos arroja picadas clandestinas, motos sin patentes, la modalidad de mechera en los centros comerciales a cielo abierto, balaceras, mafias y bandas en los barrios. Esa es la ciudad que hoy tenemos en la ciudad de Rosario. Y el otro problema grave que tenemos es que ya tenemos una gran porción de chicos, de generaciones que crecen en la cultura criminal y cuyo único reconocimiento social es el dinero de las mafias y las armas. Es triste nuestra realidad y alguien se tiene que hacer cargo de la seguridad. Fuerza, coraje para estar al frente de la inseguridad en la ciudad de Rosario. Y vamos a seguir charlando, seguramente esto viene más largo. Gracias. A ustedes les agradecemos también, nos pasamos un poquito, pero valía la pena. El lunes estamos aquí a partir de las 2 de la tarde. Ha sido un gusto. Chao.